La animación no es un género exclusivamente para los niños y hay películas que han hecho cintas para adultos, pero a través del stop motion o de alguna otra técnica animada. Sin embargo, El viaje de Ferdinand es una cinta que trata de apelar a ambos públicos. Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mab Salinas y llegó el momento de hablar de la nueva película de Carlos Saldaña, el director de Río y Río 2. Se trata de Olé, el viaje de Ferdinand, una cinta que habla sobre un toro que se llama justamente Ferdinand y que él se niega rotundamente a pelear. Él no le gusta pelear, ama las flores y a pesar de que en donde vive, en el rancho donde lo están criando, la meta es que se enfrente a un matador, él no quiere, simplemente no le interesa. Esta historia parte de un cuento, es una adaptación libre porque el director Carlos Saldaña le añade bastantes elementos más al cuento original que se publicó en 1936 por parte de Munro Leaf. Este autor lo que quería era crear un personaje pacifista en una época en donde la guerra estaba alrededor de Europa. Por un lado teníamos una Alemania nazi a la alza y por otro lado teníamos en España a una guerra civil en pleno apogeo. De hecho, este libro fue tan controversial en su momento que en la madre patria no se pudo leer hasta después de la dictadura de Franco. ¿Y por qué? Pues porque hablaba de un ser que era gigantesco, que en teoría estaba hecho para ser una máquina de matar y que se negaba a hacerlo porque lo que le gustaba eran las flores y pues no le interesaba la violencia. Era un personaje, como les digo, pacifista. Y Carlos Saldaña retoma esta idea del pacifismo, pero también la inserta en un contexto en el que se habla del bully. De hecho, este término proviene justamente de los toros, porque en inglés toro se dice bull, y de ahí proviene la palabra bully, una persona que acosa a otra por a lo mejor ser más grande o por considerarse de cierta forma superior. Entonces hay muchos paralelismos también con esta cuestión sobre la guerra, sobre el nazismo. Pero ahora, a pesar de que no tenemos una guerra tal cual alrededor inmediato, sí es cierto que también hay mucha violencia y que también hay mucho acoso, especialmente en los niños, en los trabajos, en todos lados. Esta onda de las bromas a veces se sale de control y justamente de lo que habla Ferdinand es que no necesariamente para ser valeroso tienes que ser una persona que bulea a los demás o que quiera atacar a las demás personas. En más de una ocasión a este personaje le dicen que es un cobarde por no querer enfrentar a otras personas y él dice que no, que al contrario, que no tiene nada que ver con el valor. De hecho, más bien lo que quiere decir Carlos Saldaña con esta película es que muchas veces decir que vamos a ser pacíficos, que no vamos a tomar una medida violenta, puede ser muchísimo más valeroso que salir luego a echar pleito. ¿Y cómo lo hace? Pues a partir de la historia de este toro que muy pequeño, lo conocemos cuando es todavía un pequeñín y pues su papá es elegido para ser el toro que va al ruedo, pero pues no regresa. Y él decide escapar, se va del lugar donde está viviendo, donde lo están criando y termina viviendo con una familia, con una niña y su padre, en donde ellos pueden ver más allá de su apariencia, se dan cuenta que es un toro noble y pues lo crían. Pero un día, cuando hay un festival de flores en España, porque la película se ambienta ahí, pues él decide ir a pesar de que le dicen que no. Esto genera ciertos enredos y el toro es separado de su familia. Entonces esta es la historia sobre si Ferdinand podrá o no regresar con la niña que lo crió. La animación es de una calidad bastante buena, a pesar de que en Río, Carlos Saldaña, Blue Sky habían conseguido hacer una animación muy detallada que se fijaba mucho en los pequeños detalles, en la textura, en las aves, en el plumaje de estas aves. En esta película también hay, por ejemplo, en el cabello, en los cabellos de los caballos, de ciertos personajes peludos, los puercoespines también tienen bastante textura. Sin embargo, por ejemplo, Ferdinand, que es el protagonista y que es el que más aparece a cuadro, pues tiene una textura un poco más plastificada. Tal vez esto se debe justamente al hecho de que como él tenía que aparecer tanto en la película y era un tipo de animación más complicada de hacer, pues entonces obviamente a lo mejor se fueron como por la salida un poco más fácil. También quiero decir que tuve oportunidad de ver parte de esta película antes de que saliera, casi hace más de un año, cuando todavía estaban trabajando en la animación, y ver cómo los bosquejos que tenían y ciertos ya
primeros pasos en cuanto a términos animados que parecían más como de un videojuego a la animación que ya se presentó en la pantalla, la verdad es un salto bastante llamativo, y tanto por su temática pacifista en pos del rechazo de la violencia, como por la historia tan feliz que cuenta, como por la animación que les digo que es destacada a pesar de estos pequeños detallitos. Por eso también la cinta consiguió una nominación al Globo de Oro. Habrá que ver si llega a las nominaciones del Oscar, pero quería hablar de ella también por su mensaje, porque creo que es importante que los niños y las familias en general la vean, porque es una cinta que habla justamente de que muchas veces el valor está donde menos se aprecia. Esto fue todo por mi parte. Yo le voy a poner a la película 3 estrellas y media. Ustedes díganme qué les pareció. También pueden leer mi crítica en Cine Premier, escribí sobre esta película. Y pues no se olviden también de suscribirse al canal si les gustó el video, de seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como En la Butaca, y de comentar aquí abajo qué es lo que les pareció de la película, si la vieron, si no, si se les antoja, si la quieren ver. Seguramente puede que tiene bastante chance de alcanzar nominación al Oscar, así que creo que por eso vale la pena verla. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Mab Salinas, muchas gracias y bye.